Gloria, gloria, gloria al Señor. Te adoramos y te glorificamos. Padre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado Jesús, por esta noche que tú nos permites poder estar aquí una vez más en tu casa. Padre, Señor, glorifícate de una manera especial a medida que nosotros, Padre, Señor, damos el estudio de esta noche, Señor. Que nos podamos edificar nosotros, pero también aquellos que comparten la transmisión, Señor Dios mío, a través de la red social. Glorifícate, háblanos de una manera especial para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, bendecimos y le damos la bienvenida en esta noche, gloria al Señor, a los que, ¿verdad?, comparten con nosotros. Bendito Jesús. Nosotros vamos a continuar con el estudio serie, el propósito de Dios en mi vida. No sé si se aprecia bien ahí. Bendito Jesús. La proyección, pero estamos probando este dispositivo. Vamos a ver si, amén, si se puede apreciar bien. No sé si lo ven ahí, ahí se ve bien. Gloria a Dios. O sea, acá lo puede ver, bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, pero pueden ver acá la proyección ustedes, acá, que están aquí, los que están aquí en el templo, no en la transmisión, pueden ver la proyección. Ok, bendito Jesús. Bien. La semana pasada nosotros tocamos, era como una introducción de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida, o descubriendo o conociendo el propósito de Dios. Y hoy pues, vamos a hablar un poco sobre lo que es el propósito de Dios, pero en nuestra vida individualmente. En nuestra vida como seres humanos, en nuestra vida como hombres y como criaturas de Dios que hemos sido creados y diseñados, y descubrir cuál es verdaderamente nuestro propósito de existir. Las tres preguntas que más frecuentes se hacen las personas es: ¿de dónde vengo? ¿Y quién soy? ¿Cuál es el propósito por la cual yo existo y hacia dónde yo voy después que yo muera? Esas tres preguntas en ocasiones no son tan fáciles para contestar porque puede ser tanto subjetiva como objetiva, dependiendo de la persona que tú le preguntes. Hay personas que realmente no te pueden dar unas razones, por más bien que le pase, que estén pasando o teniendo una vida ordenada, realmente no te podrían contestar esa pregunta. Y mayormente es porque, pues, si no le sirven a Dios, mayormente vamos a especificar eso. Cuando no le servimos a Dios, es bien difícil nosotros hallar algún propósito en la vida, porque a veces pensamos que todo es cuestión de trabajar, siempre y cuando que yo mantenga la familia, si tienen familia, siempre y cuando que yo sea un buen ciudadano, siempre y cuando que yo no me busque problemas con la ley, pues en sí, pues las personas piensan que eso es el propósito, que siempre y cuando que no le hagan mal a nadie, que no sean considerados unos malhechores y quebrantadores de leyes, pues dicen, ese es mi propósito, y si muero sabré que habré vivido la vida. Pero ese no es cierto cuando descubrimos lo que la palabra enseña en cuanto a ese respecto. Amén. Una descripción general del estudio consiste de lo siguiente. Vamos a entrar en lo que es la introducción, un poco de lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar específicamente de lo que es propósito individual. Luego propósito general. Luego vamos a dar unos consejos prácticos y entraremos en la conclusión final.
Para la introducción vamos a considerar la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Busquen Efesios capítulo 2. Esto es un texto muy conocido. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10, que dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No dice que es para malas obras, sino para buenas obras. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano, anticipado, había previsto para que a qué anduviésemos en ellas. Es decir, la intención, que recuerden que de las palabras que estudiamos la semana pasada, de los diferentes términos y significados de propósito, hablamos que uno de los términos que nos íbamos a concentrar era el que hablaba de la intención de Dios. ¿Cuál es el fin de lo que Dios hace? Y según este verso, Dios intencionó, su intención, su fin era crearnos a la imagen de Cristo Jesús con el fin de hacer buenas obras, de la cual Él preparó de antemano, anticipando que todos aquellos que formaran parte de la iglesia anduvieran en ellas, es decir, practicaran y manifestaran esas buenas obras. Este verso, este capítulo es poderoso porque habla de la intención de Dios, habla del propósito de Dios, habla de el por qué usted y yo estamos aquí. No estamos meramente por existir, no estamos simplemente porque fue un accidente o somos casuales o somos daño colateral. Nosotros estamos aquí con un fin, con un propósito. Estamos aquí porque Dios había previsto que la humanidad, su criatura, su creación, al estar sometidos a la voluntad de Él y al propósito de Él, podrían gozar, amén, de una vida donde se manifestaran precisamente las buenas obras de las cuales Él, amén, ya nos ha destinado a manifestar. Y yo entiendo que esto puede ser un poco complicado porque nuevamente para algunas personas pues tratar de reconciliar las cosas malas que le ocurren a lo largo y a lo ancho de su vida, cómo relacionar eso y cómo reconciliar la idea de que las tragedias, el caos, las crisis, las pérdidas tienen mucho que ver con el propósito de Dios. Y entonces urge la pregunta: ¿cómo podría yo caminar en buenas obras si constantemente, amén, me estoy encontrando en desafíos que lo que hacen es que me hagan o me lleven o me conduzcan a hacer cosas negativas o cosas contrarias a lo que Dios desea para mí? Estas son buenas preguntas, pero se resuelven y se contestan a través de la palabra. ¿Okay? El propósito de Dios en nuestra vida, cuando lo miramos según la perspectiva bíblica, son múltiples y engloba un propósito tanto individual como general para nosotros. Es lo que vamos a estudiar hoy en la clase. Y esencialmente vamos a descubrir que el propósito de Dios, tanto individual como general, se trata en amar a Dios, al prójimo, así como glorificar su nombre a través de nuestras acciones y decisiones. Sí, porque aún nuestras acciones y decisiones es un equivalente de que nosotros amamos a Dios. Y además contiene el plan para cada uno de nosotros
que involucra también, como dije al principio, va a involucrar desafíos que van a, de alguna forma, influenciar el crecimiento personal para que nosotros también podamos alcanzar la plenitud de vida y una vida abundante como Dios así lo quiere. Es decir, usted y yo no estamos viviendo hasta que no descubramos el propósito total y completo de Dios. No es lo mismo vivir que existir. Usted y yo estaríamos existiendo fuera de lo que es Dios. No es hasta que descubrimos a Dios, no es hasta que tomamos una decisión en cuanto a servirle al Señor y entregarnos totalmente a Él, que ahora no tan solamente existimos, pero ahora comenzamos a vivir. Porque la Biblia dice que pasamos de ¿qué? De muerte a vida y vida eterna. Así que eso es importante que lo tengan en consideración a medida que nosotros vamos, ¿verdad? Cursando. Bendito Jesús. Ahora, quiero que consideren esto. 3 cosas. Número 1, tú no estás aquí por casualidad. Tú y yo aquí no estamos por casualidad. Y casualidad en ocasiones tiene mucho que ver con algo que ocurre, que puede ocurrir espontáneamente, sin ningún tipo de, ¿verdad? De planificación. Lo que es casual no necesariamente tiene una secuencia, no tiene un plan definido. Y por lo tanto, por eso es que usted constantemente escucha que en la palabra de Dios o en cuanto a las cosas de Dios no hay casualidades, porque todo tiene una razón de ser. Y yo sé que eso puede ser un cliché para muchas personas que dicen, siempre escuchamos que todo tiene una razón de ser. Bueno, no importando qué tan doloroso sea la experiencia, todo tiene una razón de ser. Perder un hijo tiene una razón de ser, aun por más doloroso que sea. Hay un propósito detrás de tú perder un hijo, que es lo que Dios quiere que tú veas a través del dolor, de una pérdida. Y no necesariamente de un hijo, puede ser de tus padres o de un hermano o de lo que sea. Incluso hasta de tu pareja, de tu cónyuge. Hay una razón de ser, nada es casualidad. Tú y yo no estamos aquí porque simplemente fuimos un accidente. Nosotros estamos aquí porque desde un principio el creador fue Dios. El diseñador lo es Dios. Considera que tú no estás aquí en este mundo simplemente por casualidad. Así sea que tú hayas sido intento de aborto. Tú eres una razón de ser. Hay un propósito detrás del por qué tú estás aquí. Segundo, quiero que consideres que tú y yo tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Hay una asignatura que Dios nos ha depositado en la mano. ¿Cuál es esa? Tú y yo la tenemos que descubrir a través de los años y a través de que nosotros nos sumergimos más a la palabra de Dios y a su búsqueda. Dios nos dejará saber cuál es esa misión. Tu misión no es perderte en el mundo, tu misión no es visitar todas las barras y clubes que tú puedas hacerlo. Tu misión no es meterte droga y estar enviciado. Tu misión no es estar encarcelado. Tu misión no es ser un criminal. Tu misión no es nada de eso, porque eso nada glorifica a Dios. Eso no exalta el nombre de Dios. Tu misión es algo específico y definido, pero solo tú nada más, tú y yo, podemos saber cuál es esa misión. Tú tienes una misión que cumplir. Y tercero, considera que tú y yo tenemos una responsabilidad y un deber en la vida. Tener una misión es una cosa porque tiene que ver con algo que Dios quiere que nosotros hagamos porque avanza el reino. Pero entonces cuando se trata de una responsabilidad y un deber, estoy hablando en general. Y vamos a hablar más de eso más adelante porque no me quiero adelantar, pero considera que tú y yo tenemos una responsabilidad y un deber.
una responsabilidad y un deber para con nosotros mismos, una responsabilidad y un deber para con nuestra familia, una responsabilidad y un deber para con la sociedad, una responsabilidad y un deber para con tu empleo, con tus colegas, con tus supervisores, manejadores, una responsabilidad y un deber con la función que se te encarga dentro de todo lo que eres, padre, hijo, hermano, ¿verdad? Una responsabilidad y un deber para, ¿verdad? Como ciudadano responsable que administra tu dinero, etcétera, etcétera. Todo, considera esas cosas que no eres casualidad, que tienes una misión que cumplir y que tienes una responsabilidad y un deber. Hay cosas que Dios desea que tú y yo hagamos. Obras que Él preparó para engrandecer su nombre. Él nos dio a nosotros unos dones específicos para que podamos entonces realizar esa tarea y darle gloria a Él en el proceso. Amén. So, vamos a hablar un poco sobre lo que es el propósito individual. Propósito individual tiene que ver mucho con esas cosas que nosotros vamos a comenzar a hacer después de nuestra conversión. Y tiene que ver con 5 cosas y que vamos a indagar un poco en ellas. Número 1, tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Después de nuestra conversión, porque eso es lo primero. La conversión es lo primero, que es el propósito individual. Es que tú y yo busquemos del Señor. Pero una vez que hacemos eso, lo primero que tenemos que hacer como propósito individual es buscar reflejar el carácter de Cristo. Reflejar, esto significa imitar. Por eso que Pablo en una ocasión dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba buscando no que haya una copia o una réplica, sino más bien que nosotros imitemos, que nosotros busquemos modelar el carácter de Cristo. Cuando estamos hablando del carácter de Cristo, para usted conocer qué es eso, usted tiene que estudiar bien y analizar cómo se comportaba el Señor Jesús en medio de las personas. Su carácter principal era el amor, la paciencia. En más, podríamos detallar los frutos del Espíritu, que de hecho eso es esencial, ese es el carácter esencial. Y entiendo, la gran mayoría de nosotros vamos a decir, bueno, pero en ocasiones es bien difícil, bien complicado. Es cierto, es súper complicado. Por eso es importante que nosotros, que parte de nuestro propósito individual es que nosotros alcancemos a asirnos de ese carácter. Porque nuestro carácter es corrompido, nuestro carácter está dañado, está manchado con el pecado y por ende el pecado nos lleva a nosotros a actuar de maneras diferentes. Reflejar el carácter de Cristo, mi amado, no es algo que tú puedes de alguna forma establecer que después de ciertos años ya tú llegas a cumplir con mostrar el carácter de Cristo. No, reflejar el carácter de Cristo es algo paulatino y es algo progresivo. Esto es decir, esto es continuo. Esto no importa si tú tienes 10 años, no importa si tienes 20, no importa si tienes 40, 60, no importa si tienes 100 años. Reflejar el carácter de Cristo es algo de continuo, es algo perpetuo, mientras estemos en vida. Porque una vez que nosotros vayamos a morir y vayamos a adquirir, ¿verdad?, un cuerpo glorificado, ya reflejar el carácter de Cristo no va a ser necesario, porque ya nuestro nuevo cuerpo, que es un cuerpo revestido de gloria, va ya a tener todo el cumplimiento en cuanto a lo que estamos hablando.
No va a haber esa necesidad de pensar de que vamos a fallarle a Dios, porque eso no va a ser el asunto ya. Pero mientras estemos aquí, tenemos que reflejar el carácter de Cristo, y esto es más complicado de lo que nosotros, ¿verdad?, podríamos pensar. La Biblia habla de batalla constante que nosotros peleamos para mostrar ese carácter. Vamos a incluso a buscar por un momento en Romanos capítulo 7, donde Pablo habla de una batalla, y conste que aunque él está hablando de la batalla del espíritu con la carne, y está hablando, ¿verdad?, de cómo esto es una de las razones por las cuales nosotros constantemente nos vemos fallando ante Dios. No obstante, yo quiero que usted analice que aquí también él está hablando de la impotencia que en ocasiones nosotros tenemos, ¿verdad?, de no poder, de que porque tenemos esta batalla constante, en ocasiones es más probable y somos más propensos a mostrar carnalidad que espiritual, porque es una batalla, una lucha constante. Por ejemplo, en el verso 7 del capítulo 7 de Romanos, él dice, comienza con la pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces él entra en lo que yo considero este trabalengua, porque él empieza diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que él está diciendo es que la batalla de él es tan constante, es tan firme en cuanto a esa batalla de la carne, querer agradar al mundo, y el espíritu, querer agradar a Dios, que él haya que hay una dificultad de buscar reflejar. O sea, esto es una pelea de quién va a sobresalir, el espíritu o la carne. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tener ese conocimiento. Aquí es donde entra el propósito individual. ¿Cuál es el propósito? Incluso yo podría hacer la pregunta: ¿cuál es el propósito realmente de tu ser un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo? ¿Vas a permitir que la carne gane la batalla y por ende manifestar lo pecaminoso que es la carne, o vas a permitir que el espíritu sea quien gobierne y sea quien gane esa batalla, para que a consecuencia de eso tú puedas reflejar el carácter de Cristo? Segundo, propósito individual tiene que ver con amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Recuerden que esto fue lo que Jesús habló en Mateo. Vamos allá a ver si lo hallamos. Mateo 22, si no me equivoco. Gloria a Dios.
Gloria al que vive para siempre. Mi alma te alaba, Dios. Gloria al que vive para siempre. Te adoramos y te glorificamos. Bendito Jesús. Te adoramos y te glorificamos. Mateo. No lo tengo aquí apuntado, pero y no recuerdo. Yo sé que está, pero no recuerdo ahora mismo. Es que no lo apunté. Donde él habla precisamente de amar a Dios y a nuestro prójimo, porque eso es mandamiento. Eso es lo que está establecido. Está hablando de un amor a Dios y al prójimo, incluso porque esos son los mandamientos principales. Esto es el punto central. Esto es la razón de ser. Nosotros jamás, míralo aquí, lo hay ahora mismo. Dice en el verso 37 del capítulo 22, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y el principal mandamiento. El segundo, mira lo que él dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Nota lo que Jesús está diciendo: que amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, que lo está citando de Deuteronomio. Y luego dice que el segundo es también igual, que tiene igual peso, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro propósito individual entonces en la vida es que nosotros podamos amar a Dios y a nuestro prójimo. Ahora, tú dirías: ¿quién es mi prójimo? ¿Mi hermano de la fe? No, porque no hay especificaciones, no especifica. Prójimo es todo aquel, hermano, es la humanidad entera. Nosotros no podemos simplemente ser selectivos. Aunque la iglesia, tengo que ser sincero, a nosotros nos gusta ser selectivos. Nos encanta simplemente escoger quién es nuestro prójimo. Pero la Biblia dice que el propósito nuestro individual es que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Ayudar en lo que podamos ayudar. Tercero, propósito individual consiste en que usted y yo crezcamos y aprendamos. Pero nuevamente dije al principio que van a haber muchas adversidades en ese proceso. Por ejemplo, vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, para darle contexto de lo que estamos hablando. 2 de Corintios, bendito Jesús, capítulo 4, verso 8, y la temática de, por ejemplo, comenzando en el verso 7 en adelante, tiene que ver con vivir por la fe, viviendo a través de la fe. Lo que Pablo está aquí enseñando es la capacidad de nosotros crecer y aprender. ¿Crecer en qué manera? Crecer a través de la adversidad. Pero él comienza diciendo lo siguiente en el verso 8 de 2 de Corintios capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando con él cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
O sea, lo que Pablo está aquí diciendo, que aunque todas las cosas les estén ocurriendo, que aunque parezca que hay desamparo, que aunque parezca que hay atribulación, que aunque parezca que hay persecución, que aunque parezca que hay tantas cosas que están en contra de nosotros, él está estableciendo que él está creciendo a través de eso, a través del dolor, a través de la aflicción. El propósito de Dios individual para cada uno de nosotros es que nosotros crezcamos, podamos crecer a través de las diferentes vicisitudes en la vida y que podamos realmente aprender de eso. O sea, es decir, el propósito de Dios para nosotros como individuos no es la quejabanza, no es la ingratitud, no es el que usted cuestione todo el tiempo el porqué de las cosas. Es que usted crezca a través de eso. Es que usted y yo podamos realmente aprender de cada situación y que podamos aplicar cada momento difícil, no importando cuál sea, que lo podamos aplicar a nuestra vida para que eso sea, amén, como si fuera un abono, donde podamos nosotros realmente desarrollarnos, amén, en la vida. Aquí es donde viene el término de la resiliencia. Tú no puedes ser resiliente si tú no creces, si no aprendes. Y esto es importante, crecer y aprender. Cuarto, propósito individual tiene que ver con descubrir los dones y los talentos. Vámonos a 2 de Corintios, ahí mismo, capítulo 12, verso 7, que Pablo dice lo siguiente. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y aquí este es el capítulo de los dones y los talentos, las manifestaciones, las operaciones, amén, del Espíritu. Pablo dice en el verso 7 lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. No existe tal cosa que usted tenga algún tipo de don, talento, operación o manifestación del Espíritu y que no sirva para nada, que no sea útil para la edificación de la iglesia, del cuerpo en general, amén, o para las personas. El propósito individual que Dios desea que nosotros descubramos es que podamos reconocer cuáles son esos dones y esos talentos. Nuevamente, cada uno de nosotros tenemos algo. Nos toca a nosotros descubrirlo. Nuevamente, no es posible que usted esté aquí y simplemente que tu único fin sea llegar a la iglesia, cumplir con el horario de los servicios, largarse a su casa y más nada. Usted está aquí porque usted tiene un depósito de parte de Dios. Ese depósito, Dios está buscando un interés. Hay unos intereses que Él está buscando. Esto suena un poco fuera ¿verdad?, de lo práctico. No puede ser que usted no piense que esto es teológico, pero sí. Recuerden la parábola de los talentos. Al que le dio uno esperaba multiplicación, interés y no produjo nada, sino más bien que lo enterró. Dios sí desea que tú y yo descubramos los dones y los talentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producir. Al descubrirlo tú vas a poder manifestar, amén, ese depósito de parte de Dios y a consecuencia puedes edificar a alguien. Está diseñado para ayudarnos también a desarrollarnos. Y quinto, el propósito individual de Dios para cada uno de nosotros es que usted y yo estemos en comunión con Él. Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios te va a ayudar a ti y a mí saber y descubrir, amén, muchas de las cosas que en ocasiones todavía están nublosas o dudosas
en nuestras vidas. Comunión con Dios, aquí yo no estoy hablando de estar de rodillas 24 horas, eso es imposible. Es más, así usted no trabaje. Usted necesita por lo menos entre 4 a 8 horas de dormir. Ahí 24 horas no sería algo realista. Cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando con esa relación, esa conexión. Estamos hablando con esa unidad que hay, amén, donde tú sabes que tú estás, amén, conectado con Dios, con su palabra. Y tú la estás viviendo, la estás manifestando, la estás poniendo en práctica. Una de las evidencias que no hay comunión con Dios es la falta de la vida que Dios exige que nosotros modelemos. Hay otras maneras de saber que no hay comunión con Dios, pero esa es una de ellas. El antojo de querer sucumbir más a los apetitos carnales y a las cosas del mundo es otra señal de no estar en comunión con Dios. Pero estar en comunión con Dios hay una reverencia, hay un respeto, hay un temor. Ese es el propósito individual para ti y para mí, es que nosotros estemos en esa comunión constante con Él. ¿Ven? Estos 5 nos ayudan a nosotros a tener una idea clara de cuál es el propósito individual que Dios desea para cada uno de nosotros. Es que tú reflejes el carácter de Cristo, el amor, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, amén, la compasión, que de verdad que está faltando, la fe. Estas son características que describían quién era Jesús. Es más, la característica de Jesús era tan latente y tan patente que lo separaba a él de los demás religiosos. Es amar a Dios y a tu prójimo, es crecer y aprender, es descubrir tus dones y tus talentos y es estar en comunión con Dios. Ahora, el propósito general. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el propósito general que Dios desea para cada uno de nosotros. Y también son 5 de ellos. Y uno de ellos, amén, y muchos de estos van a entrelazarse con lo que es el propósito individual. Pero el primero es glorificar a Dios. Y cuando hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando nuevamente en nuestra manera de ser. Cómo nosotros nos conduzcamos va a poder llevar a cabo el propósito en general. O sea, el propósito en general, yo estoy hablando ahora, ya descubrimos qué es lo que tú y yo personalmente tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida generalmente? O sea, ¿cómo tu vida va a afectar a los demás? Bueno, número 1, glorificando a Dios. Cuando tú glorificas a Dios en el sentido de cómo tú vives, cómo tú te conduces, recuerda que el mismo Pablo en una ocasión dijo que nosotros somos como cartas abiertas, cartas leídas. Es decir, ¿qué es lo que la gente puede mirar en ti que lo pueden conectar a Dios? Eso va a glorificar a Dios. Porque todo lo que, escuchen bien, no todo lo que lleve a que la gente murmuren de ti, porque la gente siempre van a murmurar, no importa si tú haces las cosas bien o no. Ahora, si lo que tú haces conlleva y conduce a que la gente maldiga a Dios, eso no es glorificar a Dios. Voy a repetir esto porque esto es importante. No, a mí no me interesa, mi amado, si dentro de la iglesia la gente tiene tu testimonio por el piso. Porque aquí yo no estoy hablando de los chismosos, de los calumniadores, de los mal hablados, de los que todo el tiempo están buscando difamarte. No, yo no estoy hablando de eso. Nuevamente, esto encaja de todo eso, porque el que tiene la lengua para maldecir y difamar no está glorificando a Dios de por sí. Pero yo estoy hablando en general, al inconverso, al ateo,
a las personas que no le están sirviendo al Señor, pueden mirarte a ti y dar gloria a Dios. Pueden mirarte y decir, ahí va una mujer de Dios. Ahí va un hombre de Dios. Puede un maleante, puede un asesino pensarlo 2 veces y ponerte las manos encima. Hay testimonios de personas que han tratado de asaltar a alguien y el impacto de quiénes eran o el impacto de recibir la palabra de esa persona como un alto, un pare, provocó que esa persona saliera huyendo, lo pensara 2 veces. El propósito general que Dios desea para nosotros es que lo glorifiquemos a Él. No nada más en la oración. Hay gente que son unos expertos queriendo glorificar a Dios en la oración nada más, donde nadie lo escucha, donde nadie lo ve. No, Dios quiere que tú lo glorifiques a Él en tu manera de vivir. 2, este es más importante y yo creo que ese debió haber sido el primero, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. En la palabra de Dios hallamos que cuando Samuel confronta a Saúl, la confrontación fue por la obediencia parcial de Saúl. Y él dice que su desobediencia era equivalente a hechicería. Piensa eso por un momento. Tú tal vez no tiras la cartomancia, tú tal vez no tiras los caracoles, tú tal vez no te ves con un santero, con un agorrero, un adivino. Pero si tú desobedeces a Dios, tú eres equivalente a un hechicero. Es más, tú estás practicando hechicería ante los ojos de Dios. Ay, de ahí. O sea, para que tengas una idea, nosotros reprendemos los hechiceros, los agorreros. Nosotros tratamos de atar a los que han hecho un trabajo. Nosotros tratamos con las oraciones, tratar de volcar las mesas y las velas que nos tienen viradas. Pero si tú y yo somos unos desobedientes a Dios, nosotros estamos, según la palabra de Dios, estamos al mismo nivel de uno que lee la cartomancia o tira los caracoles, un hechicero, un agorrero, un adivino. Estamos en el mismo plano. El propósito general de Dios para con todos nosotros es que seamos obedientes. Y la obediencia tiene que ser total y completa, no puede ser parcial. Tiene que ser total y completa. Una obediencia parcial para Dios no es obediencia total. Obedecer es clave. Es decir, hacer caso. Tú no tienes que hacerle caso a mami, a papi, tú no tienes que hacerle caso a tu cónyuge, tú no le tienes que hacer caso. Y no estoy diciendo que eso es así, estoy diciendo, si tú quieres ser una persona selectiva en cuanto a obediencia, ok, si tú no quieres obedecer a ninguna figura de autoridad en tu vida o alguna figura significativa en tu vida, como lo son tus padres, tu cónyuge, ¿verdad? Tus jefes que están sobre ti. Si tú no quieres hacerle caso a la autoridad, a la policía, o sea, está bien, no le hagas caso, que de hecho estarías quebrantando la ley como quiera que sea. Pero es mejor que tú le hagas caso a Dios. Que de por hecho eso es antitético, porque no puede ser que tú quieras decir que tú obedeces a Dios, pero tú desobedeces las leyes terrenales, tú desobedeces a cualquier otra persona que tenga una autoridad por encima de ti. Es más, el mismo Jesucristo dijo que teníamos que someternos el uno al otro. Así que no importa si la persona que está a tu lado no tiene una posición de autoridad, tu deber es de alguna forma someterte a esa persona. Pero nuevamente, si no podemos obedecer en lo poco, no podemos decir que obedecemos al grande, al dador de la vida. Porque eso es, hay un conflicto ahí, hay algo contradictorio.
Obedecer a Dios es crucial. ¿Por qué? Porque una persona, una familia, un hogar, una ciudad, un país, un gobierno que obedece a Dios, válgame, las cosas cambian. Una iglesia que obedece a Dios es una iglesia exitosa. No es la que tiene mucha plasma, no es la que tiene 200, 300, 5,000 personas. Una iglesia que obedece a Dios es una iglesia en bendición. Tercero, el propósito general de Dios para contigo y conmigo es que usted y yo podamos impactar al mundo. Escuche esto, impactar al mundo, no impresionarlos. Porque la impresión no cambia, no transforma, el impacto sí. Cuando un meteorito impacta al planeta Tierra, cambia algo. Donde cayó ese meteorito va a cambiar el maquillaje, va a cambiar la estructura, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar la naturaleza. Las cosas cambian, hay un cambio aparente. Lo mismo es en las cosas de Dios. El propósito tuyo es que tú puedas impactar a la gente, no impresionarlas y mucho menos tampoco alejarlas de Dios. Y tampoco es que los impactemos con las barbaridades con las que hoy en día se ven, porque hay gente que dice, ay, estoy impactado de cómo ese pastor habla. Ay, me he impactado, ¿cómo es posible? No, no estoy hablando de ese impacto. Estoy hablando de cambiar y transformar las vidas. La gente se pueden impactar cuando tú les ministras. Hay un impacto, hay un cambio, un impacto de la palabra de Dios. Tampoco es de nosotros mismos. Nada, la Biblia dice que sin Cristo nada podemos hacer. Apartados de Él, nada podemos hacer. Pero el impacto que nosotros deberíamos de estar creando es notable, es evidente, es sólido. Entonces son preguntas importantes. El impacto, nosotros estamos llamados a impactar al mundo. Tampoco es, mi amado, es que esto sea puesto en papel o en pancarta. Constantemente vemos estos flyers rondando por ahí, mi amado, llenos de muchas gráficas de fuego y diciendo impacto para la nación. Y cuando tú vas, mi amado, lo menos que hubo impacto fue ni en la iglesia local. Y esto no es por ser crítico, es que es la verdad, no estamos llamados a impresión. Eso es impresión. Hay una impresión detrás de eso. Y eso no es nada más ni nada menos que marketing. Están buscando marketear un evento con el fin de que las personas sean atraídas por la impresión. Dios no está buscando que tú impresiones a la gente. Porque a última hora la gente puede ser impresionada temporalmente. Pero el impacto es lo que cambia. El impacto es lo que crea formación. Cuarto, propósito general de Dios para con nosotros es que seamos fieles al llamado. Fieles al llamado. Esto no importa, mi amado, que tan difícil sea. Si Dios te llamó, tenemos que serle fiel a ese llamado. Fiel, ¿sabes por qué, mi amado? Porque no es porque necesariamente Dios nos necesita. Sabemos que Dios puede hacer las cosas por sí mismo. Pero Dios depende de nosotros cuando Él nos confiere un llamado. Por ejemplo, cuando usted trabaja, cuando usted va a un trabajo, quien lo está empleando está confiando en usted una posición, está confiando en usted unas responsabilidades. Y se nos manda que nosotros seamos fieles a eso. Hay trabajos incluso que te prohíben tener un segundo trabajo. ¿Por qué? Porque quieren que tú que estés concentrado, enfocado. Entonces, esto es lo mismo en las cosas de Dios o similar. Tú no puedes tener dos señores, dice la Biblia, y entiendo que Jesús hablaba más bien de dinero,
Pero esto se aplica también en otras cosas. Tú no puedes servirle a dos señores, porque vas a terminar siéndole fiel a uno o al otro. No es posible tú serle fiel a ambos. No existe tal cosa. O tú le eres fiel a Dios o le eres fiel al diablo. Le eres fiel al reino de Dios o eres fiel al reino de las tinieblas. Esto es sencillo, no hay ese punto gris o ese punto medio. El propósito de Dios en general para nosotros es que usted sea fiel al llamado que Dios le ha puesto en sus manos, no importando lo difícil que sea. Cristo pudo haber incluso abandonado el proyecto o el plan de Dios para la humanidad. Imagínense si Cristo hubiese hecho eso. Si Cristo no hubiese sido fiel a su llamado, simplemente porque pudo anticipar que iba a haber un precio muy alto. Imagínense usted eso nada más. Ser fiel al llamado es parte del propósito general. Dios no llama a tiempo parcial a la gente. Nos llama a tiempo completo. Y una vez que ya ingresamos, esto es hasta que la muerte nos llame. Y final, el propósito general de Dios para tu vida y para la mía es que nosotros seamos intencionados. Es decir, que haya iniciativa. Usted tiene que ser una persona intencionada. Usted tiene que ser una persona determinada. Tiene que haber iniciativa. No puede haber titubeo. Hoy sí, mañana no. O sea, usted tiene que, tampoco es que usted tiene que esperar por alguien que lo llame o que le indique. Tiene que haber iniciativa. Yo siempre uso este ejemplo porque esto lo veía muchísimo. Es más, y estoy seguro que si hay alguien que nos está viendo por la red social, se puede relacionar con esto. Pero yo tenía un problema con que en ocasiones, esto se veía en la iglesia, que había un papelito tirado en el piso y todo el mundo le pasaba y nadie recogía el papelito. Porque en la mente de ellos, ese papel no es mío, número uno. Número dos, yo acabo de llegar a la iglesia, yo sé que eso, limpiarlo o recogerlo, no me toca a mí. Y tú veías que varios hermanos, 10, 15, 20 hermanos le pasaban por encima. Y a mí me pasó una vez que yo llegué, vi el papelito, lo recogí. No era mío, yo acababa de llegar. Estoy consciente que en mi mente pasó de que, wow, nadie lo recogió. Y yo recuerdo que después el pastor se me acerca y me dice, y esto fue, te estoy hablando muchos años atrás, casi 20 años atrás. Y yo recuerdo que el pastor se me acerca y me dice, gracias por recoger ese papelito. Y dije, no, porque lo vi ahí tirado y nadie lo está recogiendo. Y él me dice, eso muestra iniciativa en ti. Claro, en ese momento yo no lo entendía, yo estaba acabadito de esto, pero luego a través del tiempo pude descubrir que cosas como simples, y esto puede ser simple, mi amado, o sea, entienda a lo que quiero llegar. Hay momentos, mi amado, que nosotros como creyentes, nosotros no podemos vivir de las constantes direcciones que necesitamos esperar recibir con el fin de accionar. Y aquí con esto que voy a decir, sí que voy a poder taladrar en personas que yo sé que constantemente hacen eso. Por ejemplo, hay gente que Dios le ha dado un llamado, saben lo que tienen que hacer. Cuando se les presenta una oportunidad para, por ejemplo, salir a un estado o a un país a predicar, de momento tienen que entrar en ayuno. Pero en ayuno prolongado. No. Mira, ¿tú sabes qué es lo que yo he descubrido? Que hay personas que realmente lo que tienen es miedo. Tienen miedo. Si ahora mismo alguien le dice, mira, tienes puerta abierta a México. De momento, ¿por qué tú quieres orar y en entrar en ayuno? Porque tú sabes que tú tienes una connotación, una percepción negativa de México.
Hay personas que yo he hablado que dicen, no, yo quisiera que Dios no me mandara para tal lugar, porque allá es peligroso, allá secuestran o allá matan. Oh, pero entonces si lo mandan a buscar a Nueva York, ahí no hay oración ninguna. Si lo mandan a buscar a que viajen a Puerto Rico, ahí no hay oración ninguna. Es decir, mi amado, hay personas, mi amado, que necesitan tomar iniciativa, reconocer cuando las puertas son de Dios y caminar por ellas. Yo no estoy hablando de no pedir permiso, de no consultar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de personas que todo el tiempo hay que estar cargándolos en carretilla, no tienen iniciativa, no tienen la capacidad de ser personas intencionadas. No son personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, vámonos al callejón en tal lugar que ahí se congregan muchos, ¿verdad? Narcotraficantes. Vamos allá a predicar y a compartir la palabra. Hoy en día no hay iniciativa de esa manera. Hoy en día quieren dar los cultos donde ellos saben que no se le van a lanzar piedras, donde posiblemente no haya ningún desafío, amén, donde posiblemente lo único que se le acerque sean deambulantes. Ser intencionado, Señor, porque la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los violentos, aquí no está hablando de agresión, ni está hablando en el aspecto negativo, violento aquí, está hablando de gente intencionada. Los intencionados, los determinados, los que no se amedrentan, son los que toman el reino de Dios, lo sacuden, hacen posible que el reino de Dios se manifieste en algún lugar. El propósito de Dios, mi amado, es glorificar a Dios, obedecerlo, impactar al mundo, serle fiel al llamado de Dios y ser intencionado. Hay que tomar iniciativa. Y por último, vamos a dar unos consejos prácticos para cómo nosotros poder realmente desenvolvernos en este asunto de lo que es, ¿verdad?, el propósito de Dios para nuestra vida, tanto individual como en general. Número uno de los consejos que yo le puedo dar es que nosotros podamos buscar a Dios en oración, leer su palabra constante para poder comprender esa voluntad. Tú no vas a poder realmente entender cuál es la voluntad de Dios si todo el tiempo estamos pegados en la televisor o en los teléfonos, si todo el tiempo estamos haciendo cosas que realmente no hay donde tú poder extraer o conocer la voluntad de Dios. Exprésale a Dios cuál es tu deseo dentro de esa voluntad para que Él a su vez te pueda guiar. Salmo 138, quiero leer ese verso ahí rápidamente, verso 8, 138, verso 8 dice, Él me salva y me salvará tu diestra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Si tú y yo le pedimos a Él, Él va a cumplir ese propósito en tu vida y en la mía. Número 2, analiza esos talentos y esos dones que tú tienes. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer con facilidad? ¿Cuáles son esas cosas que te apasionan? ¿Te apasiona dar clases? Pues tu don es enseñar. ¿Te apasiona trabajar con las personas? Pues tal vez tú tienes un llamado pastoral o evangelístico. También si eres una persona que es muy fácil, tú puedes aconsejar, pues estas son cualidades buenas de alguna posición de líder. O sea, tú puedes utilizar lo que tú tienes para mostrar el amor de Dios y extenderlo hacia el reino. ¿Qué es lo que tú haces bien? Eso cúmplelo. Tercero, sé consciente de las oportunidades que se te abren, que se te presentan en la vida. Recuerda, mi amado, no todo, ¿verdad?
O sea, hay que escudriñarlo y hay que analizarlo, pero no todo se le puede llamar, amén, que no es la voluntad de Dios. En ocasiones hay ciertas puertas que se nos van a abrir, ciertas posiciones que se nos van a ofrecer, y tiene un propósito atado de parte de Dios. Nosotros tenemos que descubrirlo. Otro ejemplo que a mí me encanta también compartir es cuando yo estaba cursando en esto de trabajo social. Yo recuerdo que la maestra me había hecho la pregunta que si, por ejemplo, estábamos entrando, era un debate, tenía que ver, y dentro del debate surgió el tema de la religión. Y yo recuerdo que obviamente yo pude percibir que ella pues o es atea o simplemente tiene un problema con las cosas cristianas, pero ella tenía un conocimiento bastante vasto debido a que siendo ella una profesora de psicología y de esto, dentro de esos estudios hablan de lo que es la religión. Pero yo recuerdo que ella asumió que una de las razones por la cual yo estaba cursando era porque yo quería perpetuamente estar trabajando en agencias o que yo quería eventualmente, no sé, pude percibir que ella malinterpretó la intención por la cual yo estaba cursando para ser un trabajador social. Y yo le dije, maestra, con todo el respeto, usted se equivoca. La razón primordial por la cual yo quiero cursar de esto no es para yo aplicar todos estos conocimientos y estas destrezas, lo cual son muy buenos, sino más bien porque esto para mí yo lo voy a considerar como una puerta de parte de Dios para cumplir su propósito, no el mío. Es decir, todo lo que yo vaya ahora a cursar, esto me va a llevar a yo tener unos conocimientos, unas puertas o unas oportunidades que se van a abrir para yo poder ayudar el reino de Dios a las personas. Es decir, esto es para el beneficio de Dios y para su pueblo, no para más nada. Sé consciente de las oportunidades que se te brindan, que se te ofrecen, y trata de aprovecharla al máximo. Sí, pide dirección. Sí, pregúntale a Dios, Señor, esto que se me está presentando, esto tiene un propósito tuyo atado. Esto va a ayudar al reino de Dios. O sea, son válidas hacer esa pregunta. 4, pide consejo de personas maduras, de personas que llevan años. Busca el discernimiento a través de la palabra del Señor, de su búsqueda. Nuevamente, consejos de personas que han llevado una trayectoria. No busque consejos de personas simplemente porque tú sientes que tienen un fuego de parte de Dios increíble. Porque los meteoritos tienen fuego y también cuando se estrellan se desboronan. No, busca consejos de gente madura que llevan años haciendo de lo que tú quieres cursar, de lo que tú estás atravesando, de lo que tú quieres, ¿verdad?, tratar de desempeñar. Si tú estás desarrollándote en el ministerio profético, entonces habla con personas que llevan años. No vengas a hablar con una persona, mi amado, que se hizo famosa a través de Facebook y lo que lleva es un año. Eso no es madurez. Busca consejos de personas que lleven, mi recomendación, busca el consejo de personas que lleven 10 años o más en alguna área o en algún ministerio. Menos de eso no recomiendo. No porque la persona no tenga consejos válidos para darte, sino que yo pienso que de 10 años para arriba, y esto puede ser un consejo personal mío y una preferencia, usted, ¿verdad?, haga como usted le parezca, pero yo recomiendo que de 10 años para arriba sería perfecto acudir y buscar consejos. Y por último, tiene que estar dispuesto a arriesgarse. En las cosas de Dios, Dios no está buscando personas que todo el tiempo tienen una excusa, que todo el tiempo están buscando una razón para demorar o pausar las cosas de Dios. No. En la Biblia usted va a hallar que a Dios le molestaba eso. Cuando llamó a Gedeón, que Gedeón quiso montar excusas, Dios lo desafió
A Moisés lo desafió. A Josué lo trató de influenciar y de motivar. Mira, Moisés no está, pero como yo estuve con él, voy a estar contigo. Para eliminar las excusas desde un momento, desde el saque. Cuando Jesús hace el llamado a 3 personas, toditas tuvieron excusa. Bueno, Señor, deja primero que yo me vaya a despedir de mi familia. Bueno, Señor, deja primero que yo me despida de mi padre. Señor, deja que yo haga esto. No. Hay que estar dispuesto a hacer las cosas por fe, buscar de Dios, lanzarse. Y nuevamente estoy hablando riesgos calculados. Yo no estoy hablando de estos riesgos que no están planificados, que tú no, no, yo estoy hablando de riesgos calculados. Riesgos, amado, y pasos de fe donde tú sientes, más Dios te va a dejar sentir. No todo el tiempo tenemos que escuchar una voz audible. No todo el tiempo tiene que venir un profeta de lejos. No todo el tiempo el pastor te tiene que hablar en algo específico. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con lo que ya tenemos dentro de nosotros? Ya tenemos una palabra, ya tenemos una dirección. Pero hay que estar dispuesto a dar pasos de fe, aferrarse al Señor y dar esos pasos firmes junto con Dios. Hay que probar también diferentes áreas de servicio en la iglesia o en la comunidad. Por ejemplo, no te conformes nada más con el que limpia en la iglesia. No te conformes nada más con ser el diácono de la iglesia. Aunque el diácono es una función bastante alta. Incluso diácono es lo que se debe de reemplazar en vez de copastores. No, copastores no existe en la palabra. Pero eso es otro tema. Pero prueba diferentes áreas. Acércatela al pastor y dile, mira pastor, yo quisiera hacer esto. El pastor también le gusta ver esas iniciativas de parte de los hermanos. Hay personas que se trancan en solamente una, no pastor, dame esto nada más porque si no me desenfoco o no puedo manejar tantas cosas a la vez. Lo cual sería bueno porque una persona que tenga que sea multifacético es una bendición máxima dentro de la iglesia. Estos son consejos prácticos, mis amados, que usted y yo podemos emplear para nosotros, ¿verdad? Poder ser lo mejor para con Dios. Conclusión final. Dios tiene un propósito para todos nosotros. No hay duda de eso. Cada uno de nosotros, cada uno individualmente, amén, tiene un llamado específico de parte de Dios. Que implica amar a Dios, al prójimo, que implica crecer espiritualmente, descubrir y usar esos dones y esos talentos, vivir una vida que glorifique a Dios y a la vez también implica un trato especial para con la humanidad en vivir, ¿verdad?, una vida en amor y obediencia a Dios y también impactando positivamente al mundo y reflejando ese carácter de Cristo que tanto Dios desea que nosotros podamos reflejar. Como dije al principio, no existe tal cosa que usted no sepa para lo que usted está aquí. Si tú le sirves al Señor y si tú entregaste tu vida al Señor, ahora tú estás en el proceso de descubrir ese propósito de Dios para con tu vida. El propósito de Dios para tu vida y la mía, como dije, es amplio. No es algo definido específico. Pueden tomar muchas facetas en tu vida. Tú puedes ser una persona dedicada en la iglesia, pero también una persona que se desarrolla en la comunidad. O puede ser una persona que se desarrolla en la comunidad más de lo que te desarrolla en la iglesia local. Yo conozco muchas personas así. Yo conozco personas que no se sienten estancados estando trabajando dentro de las 4 paredes. ¿Por qué? Porque son personas que coordinan actividades grandes, actividades de obras caritativas. Y estos son personas que tú no las puedes atar, tú no le puedes poner un bozal al buey que quiere trillar de verdad, que quiere trabajar.
So, busca ese fin, busca ese propósito, descubre tu llamado en el Señor, para que Dios entonces a cambio te pueda utilizar con poder y con gloria. Amén. Vamos a terminar con el siguiente verso. Vamos a buscarlo. Jeremías. Y este va a ser como quien dice, el clavo que da en el centro para culminar con lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 29, que todo el mundo ha de saber este famoso capítulo y verso 11, que dice: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Hay algunas traducciones que en vez de pensamiento lo cambia por propósito. Y diría: porque yo sé los propósitos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, propósito de bien o de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Ve? Entonces, lo que Dios intenciona para ti, para mí, es bien. Es para progreso, es para crecer, es para glorificar su nombre y para que Él pueda ser exaltado en la comunidad y en el mundo entero. Y si tú y yo nos ponemos para esa, podríamos avanzar y ser lo que Dios propuso que nosotros fuéramos. Bien, vamos así, no hay pregunta. Gloria a Dios. Aleluya, no me dejen dando clases solo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos así entonces a, gloria al Señor, a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Para aquellos que nos están viendo a través de la red social, gracias por la, amén, por la conexión, por estar compartiendo con nosotros. Esto es una serie que estamos dando y vamos a continuar con esta serie, amén, gloria al Señor, semanalmente hasta que culminemos con la serie. Padre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Bendecimos tu santo y divino nombre, Padre mío. Te damos gracias, Señor Dios mío, por este estudio. Señor, un estudio que yo sé que nos va a edificar, Padre, Señor, para nosotros seguir, Señor Dios mío, conociendo y descubriendo cuál es tu propósito para con nuestra vida, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Señor Dios mío, por aquellos que también estuvieron conectados. De una manera especial, Señor, pido que este estudio y esta palabra pueda realmente cavar hondo en cada uno de nosotros. Sigue trabajando con nuestros corazones, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, Señor. Llevándolos siempre, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Librándonos, Señor Dios mío, de toda cautividad. Que en ocasiones, Padre Señor, ocurre cuando el enemigo susurra en nuestros oídos, Señor, haciéndonos creer que no estamos, aleluya, conectados a tu propósito. Señor, ayúdanos a caminar en fe, a dar pasos, Padre Señor, firmes, para poder cumplir con ese propósito, Señor, y que sea siempre tu voluntad y no la nuestra, la que se manifieste y la que se dé a descubrir a la gloria y honra de tu santo y divino nombre, Padre. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora y nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Llévanos hacia nuestro respectivo lugar con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, y aquellos que nos están viendo a través de la red social, nos despedimos y nos vemos en la próxima